Hola, mi nombre es Eriana Yanicia Arreola Mena, soy del grupo 301 de la Facultad de Enfermería Mochis. En esta ocasión voy a hablar de los tiempos quirúrgicos fundamentales. Los tiempos quirúrgicos fundamentales son las fases de la cirugía, las cuales se tienen que seguir al pie de la letra. El primero es el corte o diéresis, que se denomina así a la separación de tejidos o planos y a la incisión metódica de partes blandas. La principal característica del instrumental en esta es que resulta ser muy filoso y cortante. Entre este instrumental figura el bisturí, el electrobisturí, los osteotomos que son para cortar hueso, las tijeras y todo tipo de herramienta que tenga filo en sus hojas o punta. El tipo de instrumento dependerá de la zona en la que se va a incidir. El bisturí es parte de un mango y de una hoja. El mango de bisturí número 4 coincide con la hoja de bisturí número del 20 al 24 y el mango de bisturí número 3, 5 y 7 coincide con la hoja de bisturí número 11, 13 y 15 como lo podemos ver acá. Y por otro lado están las tijeras, las cuales dependen de su objetivo. Hay rectas, curvas o en ángulo, romas o con punta, con ramas cortas o largas. También existe variedad respecto a su utilidad. Las hay para cortar o para disecar tejidos, para corte de material, tal como sutura, gasa o apósitos. La segunda fase es la disección, que es el procedimiento que permite dividir y separar metódicamente las estructuras anatómicas con fines terapéuticos. Hay dos tipos de disección. La primera es la disección roma, que esta se utiliza una herramienta sin punta o filo, donde puede ser un dedo enguantado, que también se conoce como una disección digital. El puchito, que se trata de una toronda de algodón con una gasa muy pequeña, montada en una pinza curva, ya sea Kelly o Rochester. Esta disección produce un daño mínimo al separar los tejidos. Se puede utilizar también el mango del bisturí invertido o una tijera cerrada. La disección cortante. En esta disección es necesario emplear un instrumento cortante debido a que las estructuras están rodeadas por un tejido resistente. Aquí es necesario utilizar las pinzas de disección que pueda tomarse del tejido o estructura en el que se está trabajando. Tenemos diferentes instrumentos aquí en esta fase, que sería la pinza de disección, ya sea con dientes o sin dientes, la Cushing, la rusa, la Adson y la de bayoneta. La tercera fase es la hemostasia, que es una maniobra que se lleva a cabo con la ayuda de una pinza para poder neutralizar la hemorragia y ocluir los grandes y pequeños vasos a fin de evitar la pérdida de sangre. Hay diferentes tipos de hemostasia, por ejemplo la dígito digital, que consiste en tomar el vaso entre los dedos y comprimir de manera directa apoyando con una compresa o gasa en el sitio de sangrado. Por otro lado, que sería la compresión indirecta, en donde se utiliza una pinza diseñada es profeso para eso, la cual prensa el vaso sangrante y detiene la hemorragia. Hay otra que se llama la hemostasia definitiva, que se realiza una ligadura utilizando una seda libre o montada de calibre adecuado a la estructura del tejido. La de transficción se utiliza una sutura traumática, es decir, se utiliza la aguja. La de cera para hueso, en la que se emplea la cera procesada de abeja poniéndose en la superficie del hueso sangrante. Y la hemostasia térmica o eléctrica, en esta se emplea el electrocauterio, que produce suficiente calor para poder cortar y coagular de manera simultánea. La fase número 4 es la separación, que sería la exposición y la retracción. Efectuar una correcta separación de los músculos, partes blandas de estructuras, permitirá una visión clara y realizar las maniobras de manera correcta. Existen dos tipos, la manual, que se tracciona con las manos utilizando los instrumentos conocidos como separadores manuales, los cuales son de diversas formas y características. Los instrumentos para este tipo de separación serían el Barafeu, que es este, el de Mayo, Richardson, de escápula, Oman y Sen. La separación automática se realiza con la ayuda de un dispositivo provisto de ramas articuladas y un sistema de fijación mecánica, los cuales rechazan los tejidos y sin que en ellos intervengan las manos. Es decir, una vez colocado el separador se deja ahí de manera permanente, retirándose una vez concluida la intervención. Entre esos separados se encuentra el Whitelander, de Beckman, de Gosset y el Finochietto. Y por último tenemos la fase número 5, que sería la sutura o la síntesis, que consiste en aproximar los tejidos seccionados con una fijación óptima para que se complete el proceso de cicatrización. ¿Cuál es la finalidad de esto? Unir los tejidos nuevamente y restablecer el uso de la continuidad. Para ello se emplea agujas, portaagujas y suturas. ¿Qué instrumental tenemos? El portaagujas y las grapadoras o engrapadoras. El portaagujas, sus ramas son rectas, pero los hay curvos o en ángulos. Sus mangos pueden ser largos para facilitar la inserción de la aguja en sitios profundos, que es muy similar a una tijera. Y las grapadoras o engrapadoras, que existen dos tipos de estos artefactos, los reutilizables y los desechables. La desventaja de los reutilizables es que se tienen que desarmar
y volver a armar para tener su proceso de esterilización antes de la cirugía. Y la gran ventaja de los desechables es que como no tienen que volverse a armar, se desechan, como la palabra lo dice, se pueden utilizar en cualquier momento que sea deseado. Y tenemos otros instrumentos que sería la dilatación y el sondeo. Este tipo de instrumentos son implementados cuando se requiere penetrar la luz natural, es decir, el colédoco, la uretra y el esófago, o en el caso de una fístula derivada de algún tipo de patología, en cuyo los dilatadores son empleados para aumentar la luz. Aquí tenemos lo que es una sonda acanalada y lo que son los tipos de dilatadores. Con esto llego al fin, les presento la bibliografía, sería todo de mi parte.